El silencio en la aldea a orillas del Nilo tenía un peso distinto, una promesa fría que se agarraba a tu espalda antes de que el sol rozara la arena. El amanecer vestía todo de un beige húmedo, el tono pálido del ladrillo mojado y la tierra que se negaba a cambiar, siglos tras siglos, en este rincón olvidado por la lluvia. Sentías la aspereza de la arena fría bajo tus pies descalzos, un tacto áspero que ya conocías como parte de tu piel. Tus manos, endurecidas y agrietadas por jornadas infinitas, se movían con cuidado ritual. Afilar la herramienta de sílex, el roce constante entre la piedra y el filo emitía un quejido monótono, casi hipnótico, como si el sonido fuese un mantra ancestral que marcaba el comienzo de otro día igual que el anterior. Si hoy perder la batería del móvil es un apocalipsis personal, imagina entonces quedarte sin tu único pedazo de pedernal para afilar. La desesperación no era menos absoluta, solo más silenciosa y con menos cobertura. El viento silbaba entre las hojas secas de las cañas, trayendo consigo ese aroma fuerte y penetrante a pescado seco, mezcla inesperada y penetrante que tejía la fragancia matutina del río. Bebiste un sorbo de agua turbia, el alivio fugaz de un frescor tímido sobre la lengua, un pequeño oasis de esperanza en medio de la monotonía. La rutina seguía su curso. Barriste la entrada de barro con un ramaje seco, movimientos predecibles que el cansancio podría convertir en una danza lenta y aburrida, pero que todavía mantenían un extraño orden en aquel mundo de arena y sol. La aldea dormía bajo un cielo que apenas regalaba lluvia, un manto perpetuo de calma rota únicamente por el ladrido lejano de un perro resguardado y el crujido sordo de hojas que bailaban a espaldas del tiempo. Parecía que nada cambiaba, pero en esa quietud había una extraña belleza, la seguridad inquebrantable de saber que, al menos por hoy, la tierra seguiría allí, y tú también, hasta que un murmullo extraño se abrió paso entre el silencio. No era el ladrido habitual ni el susurro común del viento, algo nuevo, un rumor que quebró la calma. Las voces apenas visibles, como si la aldea misma contuviera la respiración, recogiendo el eco de un secreto que había decidido despertar entre las sombras de la primera luz. Y tú, en medio de tu ritual, sentiste que ese día no sería como los demás. Oye, antes que Morfeo te atrape del todo, revisa si sigues suscrito. Algunos han perdido el botón y no quiero que te pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como almohada. Cuéntame en los comentarios de dónde nos escuchas y qué hora es ahí. Tu interacción mantiene este rincón de calma. Gracias por estar aquí. El murmullo se fue desvaneciendo, pero algo en el aire permanecía tenso, como el pulso ligero de un animal que no se deja ver aunque siente su presencia. Seguiste el sonido, la urgencia invisible que se colaba entre las grietas del amanecer, y tus pasos se volvieron más decididos. La arena, esa vieja conocida que parecía no moverse nunca, ahora crujía bajo tus pisadas con un extraño rompimiento de la calma. El sol, ya más alto, empezaba a incendiar la aldea con una luz que era a la vez débil y brutal, un resplandor que convertía tu sombra en compañía muda y prolongada. Avanzaste hacia el otro lado, donde las casas de barro se apiñaban en silencio, y el olor a pescado seco se mezclaba con un ligero toque amargo,
señal de que el río traía consigo algo distinto. Más allá, junto al borde del agua, crisálidas de hojas secas danzaban como fantasmas unwillingly despertados. Al acercarme, viste una figura recortada contra el cielo. No era la silueta cansada del hombre que se levanta tarde para empezar su faena. Este caminante tenía pasos discontinuos, como si cada uno pesara más que el anterior. De repente, un suspiro cortó el aire, un aliento que no era solo humano, sino el eco de una preocupación compartida por todo lo que habitaba en ese lugar. Sin decir palabra, la figura te miró con ojos que contenían la urgencia de ese murmullo inicial, pero también un cansancio más profundo, la resignación dulce de quien conoce bien el peso del tiempo. «Hay noticias del sur», murmuró apenas, y esa frase cortó cualquier tranquilidad restante. El sur, más allá de las dunas, ese vasto mar de arena que parecía infinito. Las caravanas no llegaban con frecuencia, y cuando lo hacían traían historias que se mezclaban con la realidad como espejismos, pero esa vez la palabra parecía tener más cuerpo, una presencia casi tangible. Retrocediste unos pasos, el polvo levantado se posó como un velo gris sobre tus hombros. El día, que parecía querer simplemente comenzar, ahora parecía asentarse sobre tus hombros con una carga de incertidumbre. Inspiraste profundo. El aroma mezclado de agua, tierra y un matiz salado te recordó que pese a todo, la vida seguía, que las tareas diarias aún esperaban manos firmes. Volviste a tu refugio, donde el sol golpeaba las paredes con un fervor constante. El pequeño espacio de barro y cañas que tantas veces había cobijado tus noches parecía menos familiar ahora. Afuera, el viento se colaba por las rendijas, trayendo consigo un nuevo sonido, un lamento apagado, casi imposible de distinguir, como el secreto del río susurrando entre las piedras. Tus manos, aún impregnadas del tacto áspero de la herramienta de sílex, temblaron ligeramente. La fatiga habitual daba paso a una mezcla cruda de miedo y anticipación que se alojaba en el pecho. Probaste beber de nuevo el agua turbia, que parecía no querer saciar del todo la sed creciente. Recordaste entonces los relatos antiguos, esas historias que se contaban a media voz, al calor de una fogata que apenas lograba defender la noche. Voces de esperanza y de advertencia, ecos que hablaban de cambios inminentes, de movimientos invisibles que podían poner toda la aldea en jaque. No era común ver la preocupación que ahora aguardaba en la entrada, sus dedos rozando sin querer la empuñadura de su lanza. El día se hizo más pesado con cada hora. Los niños quedaron en sus casas, las mujeres cerraron las pequeñas puertas con cuidado reverencial, y hasta el perro que horas antes ladraba a la distancia, ahora se acurrucaba en silencio. La aldea parecía sostener la respiración, conteniendo el momento que estaba por llegar. Ese instante que marca el preludio de algo que debe ser enfrentado. El murmullo inicial, ahora un susurro persistente, no dejaba de rondar tus pensamientos. Algo había cambiado, y aunque el sol calentaba implacable, un frío inesperado subía desde la tierra, un presagio que no se atreve a nacer completamente, pero que se instala como una sombra discreta. Una determinación muda. Recolectaste lo que podías. Un poco de agua, un pedazo de tela que usabas para envolver con cuidado la herramienta. Mientras atabas el paño, tus dedos recordaban cada borde, cada grieta,
como si prepararte fuera también un ritual para enfrentar aquello que apenas podías nombrar. Una última mirada al horizonte. El cielo al sur distaba de ser un vacío indiferente. Tenía el tinte cargado, como si oculta detrás de su calma una tormenta lista para estallar. Era como si todo el mundo, la aldea, el río, las cañas secas y hasta la arena bajo tus pies, hubiese percibido la llegada de esa inquietud. Y justo cuando el viento trajo de nuevo ese olor a pescado seco, esta vez mezclado con algo más profundo, un sonido, rompió la quietud. Un eco lejano, un tamborileo rítmico que se acercaba entre las dunas. Entonces supiste, el día que comenzó con la fría promesa del silencio, ahora portaba la sombra de un cambio que nadie en la aldea podría ignorar. Y mientras el tambor seguía su avance, tus ojos se clavaron en el horizonte, donde una figura surgía entre el polvo. Una silueta que no debía estar allí, pero que ya era imposible ignorar. El tamborileo se hizo más fuerte, vibrante, un insistente latido que parecía no venir solo de la tierra, sino atravesarla, resonando en tus huesos, en la arena, hasta lo más profundo de esa aldea que respiraba con miedo contenido. La silueta que avanzaba entre el polvo levantado tenía un andar irregular, marcado por la necesidad y el cansancio. No era un mensajero común. La luz del sol, cada vez más implacable, desdibujaba los detalles. Un cuerpo encorvado, un rostro cubierto por un paño mal atado y una carga que parecía más pesada que la misma mochila que llevaba a la espalda. Pero lo que más te atrapó fue la calma sombría que emanaba de su figura, un contraste inquietante con la urgencia del tambor. Tus pasos, que hasta ese momento habían sido firmes y decididos, ahora dudaban. La arena crujía distinta bajo tus pies, como si reconociera la llegada de algo que rompería el ciclo monótono de los días. Miraste al horizonte sur una vez más, el cielo teñido de un azul sucio, mezclado con esa tonalidad que evoca tormentas invisibles. No era una tormenta cualquiera. El caminante llegó hasta la sombra de la casa, y sin pronunciar palabra, dejó caer al suelo un pequeño paquete envuelto en cuero seco y aserrín. Tus ojos rastrearon cada movimiento, buscando una señal, una pista. El silencio fue roto por una voz ronca, casi una exhalación. Nos siguen. Esas dos palabras pendieron en el aire como un filo cortante. Sin precisar más, abrió el paquete. Tus ojos se clavaron en un objeto que conocías bien, un trozo de tela bordado con símbolos que evocaban lo antiguo, lo prohibido. Esa insignia, apenas visible, había sido el emblema de un pueblo arrasado hacía décadas, un recuerdo de tiempos en que la sangre y la traición marcaban el ritmo en lugar del tambor. Un escalofrío recorrió tu espalda, una mezcla entre miedo y la sorpresa de saberse partícipe, de golpe, de algo que escapaba a la vida habitual de la aldea. Los murmuros que antes parecían ecos lejanos tomaban forma ahora en una voz concreta, una amenaza tangible. Te acercaste al caminante y en su mirada encontraste la historia completa sin palabras, la advertencia a medias, el cansancio desgarrador y una urgencia tan vieja como el desierto mismo. Venían de noche, continuó, bajando la voz a un susurro destinado solo para ti. Las caravanas los enviaron para encontrar esto. Sostuviste entre tus manos la tela y sentiste un peso más allá de lo físico, un peso que obligaba las manos a temblar,
Aquel símbolo no era solo un trozo de historia, sino la señal de que la tranquilidad incierta estaba a punto de romperse. La aldea no era un refugio tan seguro como parecía. En ese momento, un viento seco atravesó la aldea, levantando hojas secas y espigas muertas, todo girando en un torbellino pequeño, preludio de un cambio inexorable. El caminante giró la cabeza hacia el sur una vez más, como si el horizonte ocultara un ojo vigilante. Su respiración se hizo más pesada y tú sentiste su preocupación, la que quizás llevaba atorada en el pecho mucho antes de llegar al borde del río. Si nos encuentran, no quedará nada, dijo con firmeza, como si sus palabras fueran un acto de resistencia contra la sombra que amenazaba desde el sur. Debemos prepararnos. La idea de prepararse se tornó una sombra que invadió tu mente. Cada tarea cotidiana, cada movimiento arrancado a la rutina diaria, parecía pesar al doble. La arena bajo tus pies, tan familiar, ahora parecía un terreno movedizo, donde un paso en falso podía costar el fin. Sin embargo, no hubo lugar para la duda o el repliegue lento. La vida seguía, y con ella la necesidad de defender lo que eras. Volviste a mirar hacia el interior de la aldea. Las casas de barro, las cañas secas, las herramientas apiladas, todo recuperaba un sentido urgente y feroz. Las familias, aún sin haber sido informadas, podían intuir ya la tensión que se cernía. El rumor crecía en susurros contenidos, y el aire se cargaba de una electricidad incómoda. En tu piel, arena todavía adherida, quemaba con el sol de mediodía, un recordatorio punzante de la paciencia extenuada. Sin embargo, un detalle extraño persistía, una brisa ligera, apenas un roce, que traía consigo el aroma familiar del pescado seco mezclado con un toque metálico, casi a óxido. Un olor que las cosas viejas y olvidadas llevan consigo antes de que todo cambie. El caminante, aún allí, encendió un fuego pequeño con manos tábiles y gastadas por los años. La llama tembló en la oscuridad que empezaba a caer detrás del sol implacable. La luz naranja bañó vuestros rostros, pintando sombras largas y esquivas. Mientras observabas el fuego, pensaste en las historias que habías escuchado de niño, en aquellas leyendas que hablaban de señales y presagios, y en la responsabilidad que ahora caía sobre ti como el sol que no perdona. Estaban siendo llamados para algo mucho más grande que ellos, más que una simple aldea al borde del río. Un crujido cercano rompió la breve calma. Tus ojos buscaron la fuente, y el viento parece haberse detenido por un instante, congelando el mundo en un parpadeo. Al dar un paso hacia la oscuridad que crecía, viste algo que heló tu sangre. Otra figura emergía tras las dunas. No era como el primero. Este caminante avanzaba con una intención distinta, segura, casi desafiante. Las sombras crecían, el tamborileo se aceleraba como un latido disparado, y el aire se espesaba con la promesa de lo que estaba por venir. Supiste, sin necesidad de palabras, que la aldea ya no sería la misma. Y entonces la figura levantó la mano al cielo, y un grito afilado cortó el silencio. El cambio había comenzado. La aldea, apenas un susurro bajo el sol que menguaba, parecía contener la respiración con el peso de la noticia que había llegado. El fuego pequeño del caminante seguía temblando, proyectando sombras que se estiraban y encogían al ritmo de la llama, como fantasmas inquietos que se debatían entre la certeza y el miedo.
La tela bordada en tus manos temblaba con el roce del viento, y cada símbolo en ella parecía pulsar una historia de sangre, traición y supervivencia, escrita en tinta invisible que solo tú podías intentar descifrar. Sentías el aire pesado, lleno de un aroma extraño, algo entre la sal del río y un dejo metálico, como la promesa de tormentas o la sangre aún fresca de un pasado que no terminaba de irse. El murmullo, antes disperso, ahora se hacía nítido en tu mente, un eco constante que rebotaba entre las paredes de barro y las cañas secas. Nos siguen. Las palabras del caminante se clavaron como una lanza invisible en el silencio. Alrededor, la aldea permanecía inmóvil, como una sombra antigua que sabe que la calma es solo un instante fugaz antes de la tormenta. Los habitantes, aún ajenos a la gravedad del mensaje, se movían con la cadencia habitual, ignorando que sus días pronto se teñirían de una urgencia inapelable. Respiraste profundo. El sol ya no parecía solo un calor inclemente, sino un juez, quemante que observaba desde lo alto. Tus manos, aún marcadas por el roce de la herramienta de sílex, buscaron la firmeza que la sorpresa había escurrido. Era como si la arena bajo tus pies se transformara en un territorio inestable, donde cada paso podía abrir un abismo invisible. El caminante encendió otro fuego, más fuerte, como un corazón latiendo contra la oscuridad naciente. Las chispas volaron hacia el cielo pálido, llevándose consigo un deseo silencioso de esperanza. En esos destellos, por un instante, sentiste que el tiempo se ralentizaba, que el mundo contenía un respiro antes de la caída. La figura que seguía emergiendo entre las dunas ahora se hacía más clara. Aunque cansada, cada paso era firme, marcado por el peso de una misión que escapaba a la rutina. No era un heraldo ni un visitante, sino alguien con la voluntad férrea de romper el ciclo de la indiferencia. Tus ojos, acostumbrados al esmero de la vida cotidiana, ahora cazaban detalles. La expresión tensa, las manos encallecidas que temblaban al sostener una bolsa de cuero gastada, y en el rostro, una sombra que mezclaba el temor con la determinación. Era la encarnación misma del presagio que se avecinaba. Las palabras susurradas volvieron a tu memoria. Venían de noche, la amenaza apenas articulada, como un fantasma que se rehúsa a desaparecer. No había más que eso, y era suficiente. En ese silencio cortante se dibujó la certeza de que la aldea y sus habitantes se enfrentaban a algo tan viejo y brutal como él. Desierto mismo, el remo del río traía una frescura engañosa, pero el aroma metálico persistía, mezclándose con el olor del pescado seco y esa tierra que parecía haber olvidado la lluvia. La naturaleza, en su indiferencia, asistía a la escena como un espectador mudo, incapaz de detener el tiempo o alterar el destino. Mientras recogías tus pocas pertenencias, el sonido del tambor volvió, esta vez más cercano. Un latido insistente que perforaba la quietud y te recordaba el paso imparable del cambio. La aldea parecía un ser vivo que palpita acelerado, sintiendo cómo el peligro se acerca con cada paso del caminante que ya había dado su señal. Las casas de barro, las cañas que habían protegido vidas por generaciones, ahora se convertían en silenciosos testigos de una guerra oculta que tenía que comenzar. Cada sombra proyectada por el fuego cobraba sentido. Cada brecha en la pared parecía una herida abierta a la espera de cicatrizar demasiado lento.
El viento fresco y a la vez cortante trajo consigo la brisa de un presagio. El aire se volvió pesado, denso, y el murmullo creció en las esquinas de la aldea, haciendo que incluso las piedras parecieran susurrar advertencias antiguas. Cerca de ti, el caminante se mantenía tranquilo, aunque la tensión era palpable en su cuerpo. Sus ojos recorrieron el horizonte, buscando lo invisible, vigilando la línea donde el cielo tocaba la arena. Y tú, sintiendo el peso de la historia y la urgencia mezclada en la atmósfera, reuniste valor en un instante imprevisto. Aló. Lejos, entre el polvo que levantaba el viento, la segunda figura había detonado una presencia distinta. Su andar seguro, casi desafiante, parecía retar la calma que la aldea intentaba preservar. Cada latido del tambor resonaba como el golpe final antes del derrumbe. De repente, el viajero alzó la mano hacia el cielo y un grito agudo, cortante como el filo de una hoja seca, rasgó el aire. No era solo un llamado, era un anuncio. La era de la inocencia había terminado. Miraste al horizonte y viste cómo las sombras se agigantaban, cómo el polvo teñía de ocre y gris la línea donde el sol comenzaba a ceder al crepúsculo. Algo había llegado, algo que ni la arena ni el río podrían detener. Entonces supiste con claridad que no habría regreso a la calma. El silencio que antes pesaba, ahora amenazaba con romperse en 1000 fragmentos. Y mientras el eco del grito aún vibraba en tus oídos, una certeza helada se instaló en tus entrañas. La aldea estaba a punto de despertar a un enemigo que venía desde la profundidad del desierto. Y esa noche nadie podría cerrar los ojos en paz. El crepúsculo empezaba a deslizar sus dedos fríos sobre la aldea, cuando el tamborileo se convirtió en un estruendo sordo, un latido primitivo que sacudía la tierra bajo tus pies. Aquella silueta que había desafiado la calma con su grito no estaba sola. Del polvo emergían más sombras, más presencias que la rutina del río y la arena no habían visto llegar. Una marea silenciosa, pero imparable, que rompía el silencio como una ola contra acantilados antiguos. La luz moribunda proyectaba largas sombras que oscilaban con el viento. El calor del día se ahogaba en un aire que empezó a oler a hierro y tierra removida, mezclado con el persistente aroma del pescado seco, ahora teñido por una nota de amenaza tangible. Respiraste hondo, notando el peso del silencio que caía tras el grito, un vacío que parecía absorber el mundo, pero que solo anunciaba la tormenta por venir. Tus dedos temblaban mientras apretaban la tela bordada, la tela que ahora ardía con el fuego de un secreto ancestral y de viejas heridas no cerradas. El caminar lento y cansado del primer viajero había sido solo el preludio. El horizonte lento, nuevas pisadas resonaban, multiplicadas, acompasadas con la cadencia insistente del tambor, que ahora te parecía el pulso mismo del desierto. Las casas, antes llenas de vida, ahora se atrapaban en un extraño letargo. Las voces se apagaron, al igual que el ladrido distante del perro que se había recogido bajo su sombra habitual. La aldea parecía haberse convertido en el corazón callado de un latido inminente, una pausa dolorosa entre dos tempestades. Te moviste sin pensar, dejando atrás la sensación de arena
que chorreaba entre tus dedos, como si la tierra quisiera soltarte de ese mundo antiguo que se iba desvaneciendo. Tus pasos te llevaron hasta la pequeña fogata, donde el caminante observaba el horizonte con ojos oscuros y encendidos por la urgencia. Por un instante, la llama tembló más fuerte, lanzando destellos inquietos que parecían querer contar historias escondidas en el crepúsculo. «Nos están viendo», murmuró el hombre, sin apartar la mirada de la línea donde el cielo y la tierra casi se fundían en un océano de polvo. La frase era simple, pero se coló en tu pecho como un puñal frío. El susurro del viento llevó consigo un rasguño metálico, un sonido irregular que no tenía lugar en la música habitual del río o la arena. Algo se movía, invisible y amenazante, acechando bajo las sombras que tejían el ocaso. El sol, escupiendo sus últimos rayos antes de ceder a la oscuridad, pintó la aldea con tonos oxidados y polvorientos, como si el tiempo mismo golpeara la piel del lugar con golpes secos que recordaban a cicatrices antiguas. Cerraste los ojos un momento, intentando atrapar ese instante frágil de calma, como se agarra un suspiro antes de una caída inevitable. El silencio se rompió nuevamente. Esta vez fue un ruido seco, un crujido distinto al susurro del viento. Te giraste justo a tiempo para ver cómo una segunda figura emergía entre las dunas, esta con pasos más firmes, sin la fatiga de quien solo puede arrastrarse. Podías notar en su postura una determinación concreta, un llamado silencioso que parecía desafiar al propio desierto. Sus ojos oscuros como pozos sin fondo encontraron los tuyos. Sin palabras, hubo un intercambio que superaba cualquier lenguaje, un pacto tácito de resistencia frente a lo inevitable. El caminar que antes te parecía errante, ahora esgrimía intenciones claras, peligrosas incluso. La aldea, esa frágil burbuja de barro y cañas, ahora era un escenario al borde de una guerra no declarada. Las sombras largas y torcidas de las viviendas parecían cerrar filas, mientras el viento avanzaba arrastrando el mismo olor a óxido mezclado con pescado seco, ese aroma que se pegaba a la piel y avisaba que algo iba a cambiar de verdad. Tu mirada volvió a la tela en tus manos. Cada símbolo bordado parecía latir con un ritmo propio, dispuesto a contar historias olvidadas de poder, traición y resistencia. El peso de ese trozo de tela superaba con creces su tamaño físico. Era un emblema, una llave hacia secretos capaces de arrastrar toda la aldea a un destino incierto. El calor del fuego empezó a ceder, como si hasta la llama conociera la gravedad del momento. Mientras contemplabas sus sombras danzarinas, pensaste en las noches de tu infancia, en las viejas leyendas susurradas bajo el parpadeo débil de las estrellas, historias que hoy parecían cobrar vida con cada paso que se acercaba por el desierto. Un estremecimiento recorrió la aldea cuando un nuevo tambor escuchaste, uno diferente, más feroz y descompasado. Era un sonido brutal, como si la tierra secreta estuviera despertando, como si los espíritus del desierto decidieran finalmente romper el silencio centenario que había protegido a este rincón olvidado. El aire comenzó a pesar, cargado con la electricidad tensa de una tormenta que ya no podía contenerse. El caminante a tu lado encendió una última chispa en el fuego, un gesto que parecía a la vez un acto de desafío y de despedida. Tus ojos buscaron la figura en la oscuridad que crecía,
y vieron cómo el otro viajero finalmente rompía su silencio, levantando la mano en un gesto que heló la sangre, un signo, un llamado o una amenaza que el viento se encargó de convertir en un grito cortante como un filo. Era el fin de la espera. La aldea estaba en la antesala del cambio que el desierto había escondido por demasiado tiempo. Y cuando la sombra alzó la voz, un frío profundo se anidó en tu pecho. Aquella voz no solo rompía la noche, sino que también anunciaba la llegada de algo que ni la orilla del Nilo ni la arena podrían detener. El silencio rompió en 1000 fragmentos, y la aldea ya no podría volver a ser la misma. El enemigo había llegado. La noche cayó con una pesadez hecha de suspiros y promesas rotas. La aldea, apenas un esbozo en la penumbra, parecía contener el aliento, como si el desierto mismo aguardara el primer movimiento de una partida que ya tenía a todos atrapados. Tus ojos, aún ajustándose a la poca luz, veían la silueta recortada contra un cielo donde las estrellas se debatían con las nubes bajas. El hombre que acababa de llegar se había detenido a unos pasos, cansado pero vigilante. Su ademán era breve, casi un gesto imperceptible, pero el calor en su mirada contenía más mensajes que cualquier palabra. El fuego del caminante ya no solo alumbraba, era un faro frágil, una barrera tenue contra la oscuridad que mostraba sus garras en torno a la aldea. La llama titilaba, dibujando en las paredes de barro paredes que se contraían y expandían con cada vaivén. El aire cálido llevaba el sabor del río, mezclado con ese aroma metálico y añejo que ahora reconocías como un signo de inquietud profunda, un presagio que no se atrevía a gritar. El silencio duró un instante que pareció un mundo, y entonces el tamborileo volvió a retumbar, esta vez más cerca, más insistente, un latido primitivo que hacía vibrar la tierra bajo tus pies. El sonido irrumpió como un pulso que despertaba algo dormido en el corazón de la aldea. Tus dedos buscaron la tela bordada en tu morral, el emblema tallado en hilo que parecía absorber la penumbra y devolverla con una intensidad casi brutal. Un peso invisible oprimía el pecho, mientras recordabas las historias que te habían contado cuando niño, mitos de antiguos guardianes y corrientes secretas que protegían a los tuyos. Ahora esos relatos eran la tenue línea entre la esperanza y la rendición. El caminante se giró lentamente hacia ti, la expresión endurecida, como si ya hubiese sentido el frío mordiente de la muerte al acecho. «No estamos solos», murmuró, la voz tan baja que parecía un eco salido de las piedras. «Ellos saben que tenemos esto». Esto no era solo la tela ni un objeto, era el símbolo que contenía un mundo que la aldea apenas llegaba a comprender. La verdad oculta bajo la arena, sellada con siglos de temor y silencios. Las primeras sombras comenzaron a moverse entre las cañas, figuras que se arrastraban con sigilo, pero cargadas de una intención que no dejaba espacio para la duda. El tambor se aceleraba, convirtiendo el ritmo en un latido urgente que llamaba a la resistencia o a la rendición, aunque nadie quisiera admitirlo. En el interior de la aldea, las luces de las casas parpadeaban con un fulgor débil, como ojos que resistían cerrar. Los murmuros de las familias, que hasta hace poco seguían juegos o charlas,
ahora se habían transformado en susurros apagados, en plegarias apenas pronunciadas. El viento, por primera vez esa noche, trajo una brisa fresca, cargada no solo con el aroma añejo del río, sino también con un tinte de ceniza y promesas rotas. Las espigas muertas temblaban, y para un instante fugaz te pareció ver cómo algunas de ellas se alzaban con vida propia, danzando al ritmo de un futuro incierto. El caminante encendió otra chispa en el fuego, que entonces cobró fuerza, proyectando sobre la tierra un resplandor dorado, que por un momento pareció llenar de valor el aire enrarecido. Tus manos, aunque ásperas y endurecidas, se aferraron con firmeza a lo que quedaba de tu antiguo refugio, a la costumbre que había sido tu columna vertebral, pero la certeza de que nada volvería a ser igual metía un hielo paralizante en cada movimiento. Levantaste la vista y viste que, entre las dunas, una figura emergía definitivamente. Esta vez no era un caminante cansado o una sombra errante. Era alguien con la seguridad de quien no teme enfrentarse a la tormenta, aunque sepa que saldría herido. Sus pasos marcaban el suelo con un ruido seco, firme, implacable. El brillo frío de sus ojos se clavó en los tuyos, y sin mediar palabra, entendiste que aquello que llegaba había venido por la aldea, pero no para negociar. Entonces, antes que la oscuridad tragara toda la escena, levantó una mano y un grito cortante, un aullido oprimido por la distancia, rasgó la noche con una claridad brutal. Fue un anuncio, un despertar feroz que partió el aire y anidó en tus entrañas. El calor del fuego palideció ante esa voz, el preludio que la aldea nunca había esperado escuchar. Y mientras tus pies hundían en la arena, la sombra alzó la voz una vez más, y esta vez no había lugar para dudas ni retrocesos. La aldea acababa de perder su inocencia. El enemigo ya estaba ahí, más cerca de lo que cualquiera podría imaginar. Y tú supiste que antes de que el sol volviera a alumbrar el río, nada aquí sería como antes. La noche se espesaba como un manto oscuro que se arrastraba sobre la aldea, engullendo los últimos rayos del sol. Apenas quedaba un hilo de luz en el cielo, el mismo que ahora parecía introducir sombras que se alargaban y mezclaban con el susurro áspero del viento entre las cañas. Ese viento que de pronto ya no traía solo su aroma conocido a pescado seco y tierra, sino una esencia menos definida, algo metálico, crujiente, un presagio suspendido en el aire. Tus pasos se tornaron sigilosos sobre la arena que se había enfriado, como si la tierra misma te advirtiera de que el tiempo de la calma se había esfumado por completo. Atrás quedó la rutina marcada por el roce constante de sílex y las manos endurecidas. Ahora, cada movimiento tenía una urgencia contenida, un peso que caía sobre tus hombros y que no te dejaba apartar la mirada del cielo que se oscurecía. El fuego, aquel rincón diminuto y cálido donde el caminante había depositado la precaria luz, temblaba temeroso frente a la inmensidad de la oscuridad. Sus llamas eran como labios que intentaban susurrar historias de resistencia, de secretos que el desierto no había logrado sepultar. Te acercaste, y el rostro ajado del hombre reflejaba el cansancio de viejas batallas
y la tensión de nuevos fantasmas. «Nos están observando», dijo, la voz un susurro que cortó en pedazos el silencio espeso que parecía envolverlo todo. No hizo falta que explicaras, lo sabías, porque la muerte y la traición abandonan rastros, y tus ojos ya habían cazado esos destellos en la penumbra. Fue entonces cuando el tamborileo, que durante horas había marcado su presencia a lo lejos, se transformó en un rugido cercano, un pulso salvaje que hacía vibrar la tierra y hacían crujir la arena bajo las casas como si el suelo estuviera a punto de quebrarse. Algo venía, no como un rumor, sino como una verdad inevitable, lo suficientemente fuerte para que hasta el río se hubiese congelado en su curso. Tus dedos quemaban con la tela bordada, ese fragmento antiguo que llevaba el peso de secretos prolongados en el tiempo y en las heridas no cerradas. La aguja invisible del miedo tejía en tu pecho un nudo que no calmaba ni el sorbo de agua turbia, ni el murmullo constante del viento. La aldea dormía con un ojo abierto. Quizás no eran conscientes todavía, pero el latir de sus corazones estaba sincronizado con la llegada de aquello que olía a tormenta. Las sombras empezaron a moverse entre las cañas, figuras que no buscaban el cobijo de la noche, sino que avanzaban con un silencio letal. No había risas ni murmullos infantiles, ni siquiera el perro, que horas antes había roto la quietud con sus ladridos, sentía la fuerza de sus ataduras para hacer ruido. Era un silencio que pesaba, un aliento contenido. Entonces apareció la segunda figura en el borde de las dunas, más firme, más aguda en su caminar. No era la sombra errante ni el mensajero cansado. Era la centinela, la amenaza hecha carne que parecía desafiar el mismo desierto. Sus ojos, negros como abismos insondables, encontraron los tuyos y en ese contacto breve entendiste lo único que realmente importaba. No había marcha atrás. La aldea, hasta ese momento un refugio pequeño y polvoriento, ahora se convertía en el escenario de un cambio radical. Las paredes de barro y las cañas secas parecían tensarse y prepararse para un choque inminente. La sombra del enemigo ya había cruzado la frontera invisible que separa la paz de la guerra. El caminante encendió una última chispa, una llama débil que apenas lograba imponerse sobre la oscuridad que crecía, pero era suficiente para verle la determinación marcada en el rostro y el temblor nervioso en sus manos que aquel fuego solo podía secar a medias. Tú, aunque marcado por la rutina áspera y brutal de los días pasados, sentiste cómo cada latido se aceleraba, cómo cada respiro se llenaba de decisiones que no habías pedido, pero que debías tomar. La tela que sostenías, con sus símbolos oscuros y bordados desde el tiempo de los ancestros, ahora ardía con la carga de su historia. No eran solo hilos y cuero, era un contrato silencioso, una herencia que pesaba más que la arena bajo tus pies. El tambor retumbó de nuevo, esta vez al ritmo de un corazón arrasado. Una voz que anunciaba el fin de la inocencia. La figura alzó una mano hacia el cielo, y una voz cortante como un filo seco rasgó la noche. Un grito que se proyectó contra el silencio como la primera chispa de un incendio incontrolable. No era solo un llamado a las armas, era una señal. El enemigo había llegado, y tú ahora estabas en el centro de la tormenta. Y mientras el eco de esa voz se alojaba en la piel,
del desierto, supiste que nada ni nadie en la aldea volvería a dormir en paz, porque ahora, bajo el manto oscuro y silencioso de la noche, la guerra había comenzado. El aire pesado parecía estancarse como un sudor invisible que se pegaba a tu piel, cargando cada respiro con la presión insaciable del silencio roto por el tambor. La llama pequeña parpadeaba, lanzando luces vacilantes que abrazaban el rostro del caminante, marcado por la batalla y la espera. Mirabas la tela bordada en tus manos, esa reliquia que pesaba más que el cuero seco, más que la arena que se deslizaba entre tus dedos, porque guardaba una historia que ahora corría por tus venas como un latido urgente. El susurro del viento se hizo más frío, y el aroma metálico, mezcla de óxido y algo indescifrable, se colaba en las fosas nasales como una advertencia mansa. A lo lejos, el contorno recortado de la segunda figura se acercaba, avanzando con pasos que parecían romper el suelo, tratando de marcar cada instante con una autoridad que no admitía dudas. El sol, ya escondido tras las dunas, dejaba un rastro de un azul sucio que encendía un fuego invisible en el horizonte, una línea delgada que separaba lo conocido de lo oscuro. Tus pupilas atraparon cada gesto del caminante a tu lado. Sus manos encendieron otra chispa, pero esta vez el fuego respondió como si sintiera el peso de la historia. Las sombras bailaron con más ferocidad, y la llama dibujó en la tierra las grietas, que parecían abrirse bajo la aldea. La tensión era como una cuerda tirante al límite, vibrando en un silencio cargado, listo para romperse en cualquier instante. «Nos están viendo», musitó el hombre, la voz tan baja que parecía más una exhalación que un anuncio. Y sin embargo, esas palabras recorrieron el aire como un filo. Sabías que no era una simple amenaza, era una certeza. Sus ojos oscurecidos por noches sin sueño se posaron en ti, transmitiendo con una mirada la magnitud del peligro. Un crujido quebró la quietud. Giraste la cabeza justo a tiempo para ver cómo la figura que emergía entre las dunas alzaba la mano en un gesto que helaba la sangre. El grito que siguió fue espeluznante, un corte agudo en la noche que retumbó hasta en las piedras de barro y en el alma misma de la aldea. El eco reverberó, y en ese instante el mundo pareció detenerse. La tela bordada ardía con su propio fuego, como si el símbolo encerrara un espíritu que ya no podía esperar para levantarse. Tus dedos se aferraron a ella, y la arena bajo tus pies se tornó inestable, como si estuviera consciente del derrumbe que comenzaba. Las siluetas entre las cañas se movían ahora con una certeza que no tenía nada de humana. El tambor se aceleraba, y su pulso era el corazón roto de una tierra que se negaba a quedarse quieta. Las casas, las paredes de barro, parecían absorber la luz que se extinguía, esperando el momento de ser testigos de lo que estaba por suceder. Todo en la aldea había cambiado en un suspiro. El viento no arrastraba ya solo hojas secas, sino el temblor de un destino que se acercaba con pies de tormenta. La oscilación del fuego reflejaba en tus ojos la urgencia y el miedo contenidos, y por un instante recordaste las historias de tu infancia, leyendas de guardianes ocultos y señales silenciosas que anunciaban finales ineludibles. La segunda figura se acercó, su paso firme no se doblegaba ante el cansancio ni el peligro. Su mirada, profunda y fría, se cruzó con la tuya por una fracción de segundo, y fue suficiente para entender que no venía en son de paz. La aldea por la que habías caminado tantas veces
por la que habías luchado para mantener la rutina y la esperanza, ahora se abría ante una amenaza que desafiaría hasta sus raíces. El fuego se fue apagando poco a poco, como si el crepitar de las llamas se extinguiera ante la inminencia del abismo. La oscuridad empezó a tragarse los contornos de la aldea, pero en tu pecho ardía una llama que no se dejaría apagar tan fácilmente. El tambor retumbaba con más fuerza, como si el desierto mismo respirara agitado. Y entonces, rompiendo la noche, la figura levantó otra vez la mano, y con un grito desgarrador que se coló entre lo más profundo de tus huesos, proclamó que la era de la calma había terminado. La tierra pareció estremecerse con ese sonido, y el viento recogió el eco del grito, esparciéndolo sobre la arena, entre las casas y las cañas secas. En ese momento, todas tus dudas se esfumaron. Sabías con una claridad brutal que el enemigo ya no estaba en el horizonte ni en un futuro difuso. El enemigo estaba aquí, y mientras tus ojos se clavaban en la silueta que avanzaba, sentiste cómo la noche se cerraba definitivamente sobre la aldea, sellando un destino que nadie podría modificar. Porque ahora, bajo el manto oscuro y el silencio absoluto que precede la tormenta, la batalla acababa de comenzar. El grito que rompió la noche se fue apagando poco a poco, dejando tras de sí un silencio nuevo, pesado y cargado de promesas y miedos por igual. La aldea que hasta hace instantes vibraba con el latido del tambor y la presencia ominosa de los caminantes, ahora parecía suspirar con una mezcla de agotamiento y aceptación. La oscuridad, como un manto que abraza y consuela, envolvía cada rincón de barro y cañas secas. Tus ojos, aún ardiendo por el fuego que hacía temblar las sombras, no dejaban de observar el horizonte sur, donde la luna comenzaba a asomarse. Aquella misma línea del cielo, que antes veía el polvo levantándose, ahora se suavizaba en tonos plateados y azules nocturnos, como un lienzo que invita a dejar atrás el día turbulento para adentrarse en un sosiego necesario. El caminante junto a ti, sus manos ya cansadas y sus gestos marcados por el peso de la historia, comenzó a hablar sin prisa. Su voz baja y pausada era ahora el hilo que ataba el caos reciente a una nueva certeza. Lo que vino no fue solo enemistad, sino también un llamado a despertar. No son tiempos de ignorar el pasado ni de negar el presente. Agarraste con firmeza la tela bordada, ese testimonio antiguo que ahora parecía un legado más que una carga. En sus símbolos contemplaste no solo el peligro, sino la memoria viva de aquellos que resistieron antes que vosotros. Un recordatorio de que aún hay fuerza en la unión, en la preparación consciente y en la esperanza tranquila. La aldea, pese a su pequeño tamaño y su cercanía al río, había mostrado una fortaleza que nadie exteriormente podría medir. Las familias, que horas antes se movían con la inocencia de la rutina, ahora compartían miradas silenciosas y gestos cómplices. Entendían, sin palabras, que el tiempo había cambiado, pero que la vida continuaría. El fuego, que parecía a punto de extinguirse, cobró nuevamente intensidad al ser alimentado por el caminante. Un gesto casi ritual que evocaba antiguas vigilias y promesas de protección. Fue entonces cuando sentiste el primer aliento fresco de la noche disipando el calor tenaz del día, y con él un respiro que parecía abrir camino a la calma. Tus manos,
aún marcadas por la aspereza de la herramienta de sílex, ahora se relajaban. El peso que antes sentías en el pecho, mezcla de miedo y urgencia, cedía espacio a una serenidad nacida del reconocimiento de que, al menos por esta noche, refugio seguía siendo seguro. Miraste a tu alrededor, al pueblo dormido que guardaba en sus entrañas antiguas historias y nuevas esperanzas. Las casas de barro, bañadas por el tenue brillo de la luna y los parpadeos apagados del fuego, se volvían símbolos silenciosos de resistencia y memoria. El tambor, que durante tanto tiempo había marcado la llegada del peligro, se había silenciado. Ya no existía ese pulso salvaje, solo el latido tranquilo de la tierra y las aguas del Nilo, que continuaban su curso con la misma paciencia con la que han visto pasar imperios y generaciones. Pensaste en el ciclo inquebrantable de la vida en esta aldea a orillas del río, el sol que nace y muere, las estaciones que apenas se sienten en esta tierra, y sobre todo, el susurro eterno de la arena que guarda secretos y fortalece a quienes aprenden a escucharla. Con paso firme y tranquilo, volviste al refugio que tantas veces te había cobijado. Esta vez, el aire parecía más fresco, más limpio, como si aquella noche hubiera llevado consigo la limpieza de un tiempo viejo para dar paso a uno nuevo. Tus dedos tocaron suavemente la pared de barro, la textura áspera que recordabas desde la infancia, y sentiste un anclaje profundo, un vínculo con ese lugar que, a pesar de todo, seguía siendo hogar. Las cañas que se mecían con la brisa ahora susurraban una canción diferente, no de miedo, sino de esperanza y resistencia, como si la aldea respirara al unísono con el río, sincronizando su ritmo con la tranquilidad que se instauraba después de la tormenta. Te sentaste junto al fuego que seguía despidiendo un cálido resplandor y cerraste los ojos por unos momentos. Afuera el bullicio había desaparecido, dejando espacio para un silencio acogedor, aquel que solo conocen los lugares que han sufrido y luego han encontrado la paz. El ciclo se cerraba, al menos por ahora. La aldea había perdido su inocencia, cierto, pero había encontrado en esa pérdida una fuerza inesperada, una capacidad de resistir que se arraigaba en el suelo, en el agua y en cada piel que pisaba la arena. Mientras el sueño comenzaba a rozar tus párpados, sentiste que la historia que allí vivías estaba lejos de terminar, pero que la noche servía para descansar, para dejar que la memoria se asentara y el cuerpo recobrara fuerzas. El río seguía su canto constante. Las estrellas velaban calladas y la aldea, envuelta en su silencio renovado, entregaba a la noche una promesa de continuidad, una tregua dulce y necesaria entre el pasado turbulento y el futuro incierto. Con la última brasa danzando en el fuego, entendiste que, aunque la guerra había comenzado, también lo había hecho la vigilia, la preparación y sobre todo la esperanza silenciosa que sostiene a quienes se niegan a olvidar. Y así, bajo la mirada amable de la luna y el susurro interminable del Nilo, la aldea cerró los ojos para volver a soñar, para descansar en la certeza de que, después de la tormenta, siempre llega la calma.